Señor presidente, señorías, en efecto, nuestro grupo parlamentario fija posición diciendo desde ahora que va a votar sí a la toma en consideración de la proposición de ley que nos trae el Partido Nacionalista Vasco. Y lo hace con especial satisfacción, precisamente porque no es una ley o una proposición de ley que se centre en la figura del gobernador civil, sino que se centra y regula la figura del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma. Esto nos da una especial satisfacción. No solo abandona el tradicional enfoque de la supresión pura, lisa y llana del gobernador civil, sino que al regular el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma muestra un deseo profundo de integración definitiva, leal y cooperante en España, en el Estado español, lo cual nos produce especial satisfacción probablemente a todos los miembros de la Cámara. Yo, después de analizar este tema detenidamente, llego incluso a la conclusión de que quizá podría empezarse a pensar en una posible, perdón por el atrevimiento, en una posible inconstitucionalidad de la figura del gobernador civil. El artículo 154, que es el que sirve de base a la proposición de ley del PNV, dice: un delegado nombrado por el Gobierno. 1. Dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma y la coordinará cuando proceda con la Administración propia de la comunidad. 1. Lo que ocurre cuando la comunidad es uniprovincial, lo que no ocurre cuando la comunidad es bi- o pluriprovincial. Y, por otra parte, la provincia, que en efecto está también reconocida en la Constitución, se rige por la Diputación provincial y regula sus propios intereses, lo cual, naturalmente, es un tema de difícil explicación cuando llevamos tantos años, pero que probablemente es una de las consecuencias del adelantamiento en el asentamiento definitivo del Estado de las autonomías. Decía el presidente del Gobierno hace poco que no era posible pensar, efectivamente, en 17 escalones competenciales. Tampoco es posible pensar en tantos escalones de competencia de la Administración del Poder Central. Pues bien, en esta proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco, como he dicho, había razones de especial satisfacción, y hay una muy profunda. Por vez primera aparece en un texto y procedente de un partido del País Vasco o de Euskadi, entre las facultades que corresponden al delegado del Gobierno, la de mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación. La Constitución dice solamente coordinación y la palabra cooperación aparece por vez primera, y todo el mundo sabe que en España el Estado federal era imposible, porque es una palabra maldita por la experiencia de la Primera República y porque se estima doctrinalmente que Estado federal son estados originarios que se unen, y no se quería esto. Aquí es un Estado compuesto, es un Estado integral, decía la Constitución de la Segunda República, es un Estado de las autonomías, como se llama hoy, pero es un Estado en que la clave para ser un Estado, en el fondo, cuasi federal cooperativo, es que exista el principio de cooperación y de lealtad al Estado. Y realmente ya la palabra cooperación aparece por vez primera en un texto que procede del Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que esto es un motivo para que todos nos felicitemos. En realidad, en España ha habido varios escalones, se decía antes. El escalón histórico es el escalón municipio-región o municipio-comunidad autónoma. Y hay un escalón de 1833, exactamente un mes después de morir Fernando VII y un mes antes de aparecer el Estatuto Real, o unos meses antes de aparecer el Estatuto Real de Martínez de la Rosa, en que un motileño, Javier de Burgos, crea la figura del jefe político, subdelegado de Fomento, después gobernador civil, etcétera, etcétera. Esta figura carece de sentido absolutamente desde el momento en que existe el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma. Es comprensible que este escalonamiento tenga que ser un tanto, diríamos, dilatado en el tiempo, y por eso, a los 10 años largos ya de la aprobación de la Constitución, todavía existen ambos escalones. Pero, curiosamente, es la primera vez que en este cruce historia-modernidad hacia el Estado de las autonomías, un partido como el nuestro, que no admitirá un solo recorte en materia de libertades constitucionales ni en materia de libertad autonómica, se felicita de que proceda del País Vasco la idea de un delegado del Gobierno fundamentado en la idea de cooperación. Bueno, yo creo por esto
que la idea del gobernador civil es una idea anticuada. Yo decía en junio del año 88, ante una proposición no de ley presentada por el diputado del Grupo Mixto, señor Paredes Grosso, yo decía que es un fósil insólitamente vivo fuera de su medio. Bueno, pues cada día esto es más así. Cada día, conforme las comunidades autónomas van recibiendo transferencias, conforme se va hablando ya de un pacto autonómico que llegue a considerar que todas las autonomías, cada una dentro de lo que necesita, tengan las suficientes competencias, va siendo más precisa la función del delegado del Gobierno en la comunidad y cada vez menos necesaria la de un gobernador civil que, en efecto, como se ha dicho, es solamente una especie de jefe superior de orden público o algo parecido. Y nada más. Yo creo que esta administración periférica tiene que irse integrando en el nuevo concepto del Estado de las autonomías y por eso vamos a votar a favor de la admisión, sin perjuicio, naturalmente, de que en el supuesto hipotético de que fuera admitida esta proposición de ley se presentarían las correspondientes enmiendas. Es un paso adelante en la construcción del Estado de las autonomías y por eso tendrá nuestro voto. Es el aseguramiento de un proceso, pero que conviene repetir y renovar, aunque no consiga hoy el voto favorable, porque esta es la clave de verdad de la construcción de un Estado de las autonomías basado en la cooperación y en la lealtad. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Jiménez Blanco. Socialista. Por el grupo del CDS tiene la palabra don Antonio Jiménez Blanco. Señor presidente, señorías, muy rápidamente, porque a esta hora sería absurdo, sobre un tema que se viene remachando hace ya una serie de días, insistir excesivamente. Yo he oído con satisfacción la defensa de la enmienda, con la altura y la solemnidad que dio a la interpelación urgente y ha dado a su moción el diputado señor Ponto. Por supuesto, vamos a votar a favor, aunque no nos admita la enmienda, porque estimamos que en el texto de la interpelación urgente, de la moción consecuencia de la interpelación urgente, al decir en el punto primero la adecuada normativa en lo que concierne al punto tercero, adecuación del reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas y la ley del impuesto, es evidente que se está refiriendo a la nueva ley del impuesto en nuestra opinión. Y aquí lo que está latiendo en esta discusión en torno a la proposición de ley que ha defendido tan brillantemente la diputada compañera de mi grupo, Ana Llávar, la realidad es que después de la obcecación que dio lugar a la sentencia del 88, del 89, resolución del boletín de 3 de marzo de este año, lo que no es posible es el silencio del Gobierno, que no esté aquí el ministro de Economía y Hacienda hoy, que se hable de que esto es prudencia del Gobierno, esto es inconsciencia. Se propone una enmienda que no cambia, pero que precisa, subrayándolo, que lo que queremos que se presente es un proyecto de ley. Y cuando se ha aceptado la modificación norma legal es porque una ley es una norma legal, pero se elude el sentido anfibológico de la palabra norma legal que incluiría el concepto de decreto ley. Y no es posible admitir un decreto ley, ni falta que hace. Ya hemos hecho bastantes, diríamos, errores en esta materia, porque de una parte el artículo 86 habla del caso de extraordinaria y urgente necesidad, lo es, pero el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales, de aquí que la palabra norma de ley anfibiológicamente abarque al decreto ley, que tomarán la forma de decretos leyes que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, ni a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, precisamente los que han dado lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de noviembre del 88 en el recurso de amparo admitido y, en consecuencia, a la de 22 de febrero del 89 en inconstitucionalidad. No vamos a estar siempre rozando lo mismo, no vamos a estar siempre incurriendo en lo mismo. Ha llegado la hora de la verdad, repito. Es tremendamente decepcionante que no esté hoy en su sitio el ministro de Economía y Hacienda. Esto dice el artículo 86 en su punto primero. Pero es que el artículo 133 del mismo cuerpo legal
nos dice muy claramente que la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley, reserva de ley para establecer tributos. Y el artículo 134 dice en su punto 7º que la ley de presupuesto no puede crear tributos, podrá modificarlo cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. Y no se diga que se trata de modificar un impuesto. ¿Qué va? Aquí no se trata de modificar el impuesto sobre la renta de las personas físicas ni los impuestos personales conexos con el problema creado y que ha dado lugar a esta sentencia del Tribunal Constitucional. Cuando se modifica el sujeto pasivo, cuando se modifica la forma de responsabilidad de los posibles sujetos pasivos, cuando se modifica la base imponible, cuando se modifica seguramente la tarifa del impuesto, se modifican los elementos esenciales definitorios del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es decir, se crea un nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre la base no de la reforma, sino de la ruptura de la situación tributaria anterior. En consecuencia, el decreto ley no basta y por eso nosotros mantenemos el texto de la enmienda. Pensamos que no va a ser aceptada. Vamos a votar probablemente el texto de Coalición Popular si es aceptado, y en todo caso lo vamos a votar, pero suponemos que va a tener los votos del Grupo Socialista, pero que quede claro que nuestra interpretación es que el decreto ley no basta y que nos opondremos por todos los medios a que se vulnere la Constitución y tengamos problemas subsiguientes iguales o peores que los que han provocado esta sentencia. Nada más y muchas gracias.